La cordial bienvenida a la Gerencia Regional de Educación en La Libertad, en la segunda fecha de nuestro segundo encuentro regional de docentes de educación inicial de la región La Libertad, el reto de la educación a distancia para la atención a la primera infancia. Bien, llegó el momento de empezar. El tema que hoy nos convoca es: ¿la educación a distancia es posible para la atención a los menores de 3 años? Bien, nos acompañan en este prestigioso evento la doctora Giana Celeste Rosas Muñoz. Ella es máster en Desarrollo y Ayuda Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en técnicas adecuadas para el desarrollo y gestión de proyectos de desarrollo en la DSE de Berlín, Alemania, y, cómo no, especialista en políticas de infancia y educación y gestión pública. Ella brindará la conferencia magistral el día de hoy. En el panel, además, nos acompañan la maestra Irene Alfaro Rodríguez, quien es especialista en educación inicial de la UGEL 01 El Porvenir, y también la maestra Karina Medina Huerta, especialista en educación inicial de la UGEL Gran Chimú. Adelante, Celeste, te escuchamos. Bueno, buenas tardes con todos ustedes. Antes que nada, quiero felicitar y agradecer a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, ¿no? Y particularmente a todas las especialistas, al equipo técnico, a todas las maestras también que están por detrás de este esfuerzo que significa poder convocar, transmitir, ¿no? Acelerar nuestros aprendizajes para poder llegar, ¿no? A cada vez a más gente, a más docentes, más promotoras y más familias con estos medios virtuales. Felicito enormemente ese esfuerzo que ustedes hacen, ¿no? Además, que lo hacen conjuntamente con las 1000 otras actividades que tienen, ¿no? Empezando por temas domésticos que creo que todas, además, tenemos que atender en casa, ¿no? No es un tiempo específico, es como que todo se junta, pero a pesar de eso logramos, creo que, adecuarnos, acomodarnos y hacerlo sobre todo con mucho compromiso y con mucho cariño por lo que estamos haciendo. Y quiero agradecer también a todos ustedes por la invitación que me hacen, ¿no? Es para mí muy grato, de verdad, que me den esta oportunidad de poder comunicarme con cada una de ustedes y poder aportar un poquito desde mi experiencia, desde mis estudios, ¿no? Desde lo que he ido conociendo en estos últimos años sobre lo que es la educación inicial y particularmente sobre lo que es el ciclo 1, o sea, los niños que están en ciclo 1, que son desde que nacen hasta los 3 años aproximadamente, ¿no? Gracias por eso. Entonces, el tema que hoy día me retan, ¿no? a intentar desarrollar es el reto de si es posible o no una educación inicial en ciclo 1 a distancia. Y entonces, cuando me preguntan eso, yo digo, ¿es posible? ¿No es posible? ¿Cómo poder contestar a esa pregunta? Y creo que para contestarla hay que pensar, recordar y leer también para recordar cómo es ese aprendizaje y ese desarrollo en esos primeros años. Recordar qué cosa es, cómo es ese desarrollo, ese aprendizaje, cómo son los niños, cómo aprenden, ¿no? ¿Qué cosa aprenden en esos primeros años? ¿No? ¿Y qué condiciones, ¿no? Antes de que estemos pensando, digamos, en la educación a distancia, qué condiciones habían antes, ¿no? Y pensar también qué cosas han cambiado o van a cambiar y van a seguir cambiando, y entonces cómo tendría que ser ahora, cómo tendría que ser hacia el futuro, en el corto plazo, en este año,
pero también al mediano y hacia adelante. Creo que el mundo está en permanente cambio, pero en este permanente cambio también creo que hay cosas esenciales de la persona y del ser humano que no podemos olvidar, que no podemos perder. Y esa esencia tiene que ver justamente con el ser, con el sentir, con el ser feliz, con el poder disfrutar. No solamente los niños, sino también los adultos, las familias, la comunidad. Tiene que ver con el poder mirar e interactuar en armonía, con respeto, ¿no? Teniendo satisfacción de lo que doy y también recibiendo. Creo que esa esencia y ese dar amor que siempre está por detrás de lo que es la educación inicial, no debemos de perderlo, ¿no? Pero también pienso en cómo ha estado la situación de la educación inicial y del ciclo 1 en particular, digamos que antes de la pandemia. ¿Cómo han estado esos niños antes de la pandemia y antes de estos cambios que ahora tenemos que hacer? ¿Estaban en una situación ideal, medianamente ideal? Bueno, yo he tratado de hacer un análisis sobre eso y también de proponer al final algunas, tal vez alternativas, pistas que se me ocurren que podríamos y deberíamos tomar en cuenta. Entonces, empezando por lo que mencionaba, no podemos contestar esta pregunta si no tenemos claro cómo es el desarrollo y cómo es el aprendizaje. Recordar primero que el desarrollo y el aprendizaje van juntos, están totalmente entramados, no es un tejido entramado, que no puede separarse, va junto. Y en este entretejido, ¿no?, de desarrollo y aprendizaje del ser humano y de los menores de 1 año, hay algo que va evolucionando, ¿no?, que también se va dando, ¿no?, que es la maduración que va teniendo la persona desde que nace, ¿no?, hacia adelante. Pero también recordar que ese desarrollo y ese aprendizaje, cuando son muy pequeñitos, cuanto más pequeñitos es muy, muy acelerado. Todo sucede muy rápido, ¿no? Tanto así que es justamente en estos 3 primeros años que se sientan las bases, ¿no?, digamos, del mañana a mañana, o sea, que estamos hablando de la primaria, de los 4 o 5 años la primaria, pero también de la secundaria y de la vida, ¿no? Las matrices de aprendizaje, ¿no? Es decir, el cómo soy, el cómo actúo, el cómo aprendo, porque cada uno tiene también su manera de aprender, ¿no? Todo eso se define, digamos, ahí, en esos primeros años. El 80%, lo sabemos mucho, algunos hablando un poquito más, pero el 80% de esa base, inclusive del cerebro, se desarrolla en estos 3 primeros años hasta el 80%. Entonces, ahí se va dando toda la estructura, pero no es solo el cerebro, porque el ser humano es una integralidad, digamos que de aspectos, ¿no? Y lo trato también de decir así, porque tal vez esta conversación lo están escuchando y lo van a escuchar algunas madres de familia, promotoras, auxiliares, ¿no? Entonces, tiene varios aspectos este desarrollo, que va junto, y decía, entramado, no solo desarrollo y aprendizaje, sino todos estos componentes, que tiene que ver con lo biológico, con lo neurológico, tiene que ver con tu cuerpo, con tu desarrollo motor, tiene que ver con el desarrollo del pensamiento, ¿no? Que es a partir de la imaginación, por ejemplo, ¿no? Las emociones, todos esos aspectos, ¿no?, se van dando, pero relacionadamente. No es posible, digamos, separar un aspecto de otro. Por lo tanto, tampoco es posible que yo intente, no es pertinente que yo intente trabajar solo un aspecto sin tener conciencia que desarrollo los otros. Y en este
desarrollo y aprendizaje de los menores de 3 años, que ya sabemos que es muy acelerado y que se dan y por eso se dan muchísimas oportunidades, ventanas de oportunidades, ¿no? No solo para esas bases, sino para el aprendizaje. Es importante pensar también en qué es lo que puede aprender un niño en estos 3 primeros años y cómo aprende. Entonces, el niño, yo creo que lo principal, más allá de lo que tenemos dicho para esta etapa de edad, por ejemplo, en nuestros lineamientos nacionales, ¿no? De desarrollo infantil temprano, que hablan como hasta esta edad del resultado básicamente de lo que es el niño sano, bueno, el apego seguro y el aspecto de comunicación y el tema de desarrollo motriz, que le llaman camino solo. O sea, más allá de estos 3 resultados, ¿no? También están las competencias que menciona el currículo, ¿no? Y que para lo cual ha puesto además algunos estándares, ¿no? En lo que es para menores de 3 años. Entonces, pero hay un tema que yo concibo que es lo fundamental en estos 3 primeros años, que es la conciencia de sí mismo, ¿no? El que aproximadamente al terminar este primer ciclo, 3-4 años, los chicos logran saberse a sí mismos como un sujeto, como una unidad, como algo integrado. Entonces, pero eso significa que antes de, ellos están en ese descubrir, y eso es parte del aprendizaje, de descubrir lo que son, de descubrir su cuerpo, de descubrir sus habilidades, ¿no? De cómo puede de repente mover su cuerpo, utilizar su cuerpo, sus manos, sus pies, para ir alcanzando, logrando también algunas otras cosas, ¿no? Para ir tratando de repente de girar, reptar, arrastrarse y llegar a algún lugar. Va también aprendiendo en esta etapa, además de ese sí mismo, el conocerse a sí mismo, que es la unidad, esa integración, esa unificación que él logra. En esa unificación va aprendiendo también a comunicarse, a una forma de comunicarse, ¿no? Y además va aprendiendo también como un lugar en la sociedad, un lugar en su familia, en su comunidad y en su sociedad. Y ese lugar es comprenderse a sí mismo, tiene que ver con el otro también. En cómo el otro lo trata, cómo el otro lo respeta o no lo respeta, cómo el otro lo atiende, lo escucha, ¿no? Lo escucha, que no es solo un tema de oír, no, es escuchar, es atender con toda la intención, ¿no? Con todo el cuerpo, con toda tu postura, ¿no? Entonces, eso que sucede en esos años, él lo va aprendiendo. Entonces, a él le va creando también el sentido de qué tan importante es lo que él dice. Y también le va dando un disfrute, ¿no? De poderse hacerse entender con el otro, ¿no? Y poder también entender lo que dice el otro, ¿no? Y en esta etapa hay que recordar también que el niño, digamos, desde que nace, él viene ya con un impulso, ¿no? Que no es pensado, no es estudiado, es un impulso por conocer, es un impulso por adaptarse al entorno, al medio, es un impulso porque quiere vivir ahí, va a vivir ahí, pero para vivir ahí tiene que conocerlo, tiene que transformarlo, y ese entorno lo va a transformar, pero también ese entorno lo va a transformar a él. Entonces va a haber como una interacción, un ida y vuelta con ese entorno, ¿no? Porque recordemos que él viene de una experiencia de haber estado, ¿no? En la barriga de mamá, ¿no? Entonces ahora que sale, en la barriga estaba muy cómodo, estaba muy contenido, muy sostenido, ¿no? Calientito, era una unidad. Y cuando sale, de repente está solo, está con un adulto que esperamos que lo reciba, pero todo cambia, entonces tiene que conocerlo. Entonces tiene esa sensación de pérdida, porque ha perdido ese espacio. Entonces,
es nuestra responsabilidad como adultos, en los entornos donde esté, pensando también en este sistema ecológico, porque el niño, yo creo que esa relación que se da entre el niño, la familia, la escuela, o sea, no es un triángulo, porque muchas veces hablamos de la triangulación entre el niño, ¿no? La familia, la escuela. No, para mí no es un triángulo. Esto es un círculo donde el núcleo está aquí adentro, donde está el niño con su familia, y está ahí su comunidad, y el distrito, y está todo lo público, y un poco más afuera están esos espacios públicos, como puede ser un centro de salud, y es un PRONOI, una escuela. Entonces, todo este entorno lo van a afectar en su desarrollo. Entonces, desde que el niño nace, necesita que todos esos entornos por los que va a ir transitando a partir de que él va creciendo, va desarrollando, estén sostenidos, le den un sostenido, le den una protección. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que asegurar? ¿No? No solamente, incluso pensando antes de la pandemia, tenemos que asegurar que ese niño tenga un entorno de contención, tenga un entorno protector. Y en ese entorno, básicamente, están los adultos, y somos los adultos los que sí tenemos el poder, ¿no? Y la factibilidad de poder hacer protector. No sé, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Tienen esa posibilidad de transformar, de cambiar esos entornos para que puedan proteger al niño, ¿no? Para que lo puedan contener. Entonces la tarea, yo creo, ante estas nuevas circunstancias, ¿no? De pandemia o de pensar en la posibilidad, ¿y es posible una educación inicial de ciclo 1 a distancia? Por supuesto que es posible. Por supuesto que sí, no hay duda. No solo que es posible, por lo tanto no es solo una respuesta, ¿y ahora qué van a hacer las docentes? ¿Se van a quedar sin trabajo? No, es que es necesario, es indispensable contar con las promotoras, con las auxiliares, con las docentes, con las coordinadoras, con las especialistas, pero también contar con la comunidad, con las organizaciones, las redes de apoyo que hay en esos entornos de los que he hablado, en el entorno de la familia misma, ¿no? de ese distrito, de esa comunidad que hay allí, ¿no? En el entorno a nivel del distrito, de la provincia. O sea, necesitamos esos grupos de apoyo, esas redes, ¿no? Y más aún, ¿por qué? ¿No? Porque sabemos que la diversidad que tenemos no solo en la libertad, sino en cada una de nuestras regiones y en cada uno de nuestros países de América, ¿no? La diversidad de condiciones socioeconómicas, de culturas, de formas de ser, de entender, las cosmovisiones, o sea, es tan diversa que eso nos obliga a ver cada contexto en particular y a tener claridad que tenemos que deshacernos, digamos, de las recetas. Hay lineamientos, orientaciones generales que hay que dar, porque eso creo que no podemos perder el rumbo. Educación, y ustedes como Gerencia Regional de Educación de la Libertad y el Ministerio de Educación tienen la responsabilidad de dar esas orientaciones, de hacer esa rectoría, pero también tienen la responsabilidad de no perder de vista primero, esa diversidad y esos contextos diferentes. Por lo tanto, yo no puedo, ¿no? Y no puedo aplicar recetas ABC. No puedo decirle a un niño, tú tienes que hacer esta actividad y después esta y después la otra. Porque el niño además aprende, ¿no? Ese desarrollo y esa evolución que se va dando conforme crece en todos estos entornos y contextos, aprende, ¿no? Porque tiene además esa sensibilidad, esa emoción, ¿no? Como para aprender ahí, ¿no? Pero aprende en esa interacción, ¿no? Y entonces aprende siempre y cuando tenga ganas de aprender. Tiene que tener esa emoción, esas ganas de aprender. No tiene que tener la tarea encima de que porque le dan la tarea y que tiene que hacer el dibujito y cortar la figurita y hacer la bolita y llenar la ficha de color verde o de rojo
o libremente el color que él quiera, o sea, eso no es para él, tal vez, y suele ser así, no es lo significativo. El niño aprende mientras se dan esas cosas significativas para él. Y justamente es lo cotidiano, ¿no?, lo que lo hace significativo. Es lo cotidiano, ¿no? Por eso, en ciclo 1, y no solamente en ciclo 1, también en ciclo 2, los cuidados, ¿no?, son fundamentales, ¿no? Pero entiéndase bien lo que queremos decir cuando hablamos de cuidado. No es cuídalo, sobreprotégelo, agárralo, no, 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 que no salga, no, 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 que no mueva, no se vaya a arañar con las manitos. No, o sea, no, no es eso. El adulto tiene que confiar en el bebé, en su capacidad, y tiene que asegurar que esos entornos le den oportunidades de interactuar de forma libre y autónoma, y tiene que garantizar que el niño esté seguro, feliz, cómodo y bien alimentado. Entonces, entre este cuidar estos entornos, no es solamente esa interacción directa con el niño, hay cosas que nos corresponden hacer desde nuestra función, no solamente al promotor, al docente, a esta red de soporte emocional que tiene que cuidar no solo al niño, a su familia, y también a los que cuidan, a los cuidadores y a los que acompañan, y al docente que acompaña a los otros, porque también el docente tiene una carga fuerte, emocional, y si no está bien, no va a poder hacer bien su trabajo. Y esta época de pandemia y de encierro y de trabajo virtual significa una carga extraordinaria para cualquier persona, y sobre todo para un docente que tiene que trabajar con los afectos, en este caso de la familia. La educación inicial en ciclo 1 sí es posible, pero tiene que estar centrada en la familia y en otros actores, no solo en la familia y esos otros actores y esos otros adultos que pueden hacer posible el cambio y la mejora de esos entornos. Entonces sí tenemos que trabajar, además de la familia, con esas redes, con esas autoridades que están ahí en tu territorio. Tenemos que hacer que se adecúen todos estos entornos para que el niño pueda tener esas oportunidades de aprendizaje, esas oportunidades para jugar, esas oportunidades también para que se lo pueda atender y se le pueda cambiar bien un pañal, que es parte de los cuidados, se le pueda lavar bien como debe ser las manos, dándole el tiempo y la atención para esa comunicación, ¿no? Tiene que tener oportunidad para que si hay que hacerle un cambio de ropa porque se orinó, etcétera, poder hacerlo y hacerlo con calidad y no jaloneos, con respeto, como te gustaría de repente a ti que eres adulto, que si te sucede algo así, te traten o interactúen contigo. Pero desde la gerencia regional de educación, ¿no?, y desde el sector educación, creo que también es necesario que repensemos, ¿no?, ¿qué de esto realmente hemos estado haciendo? En este teletrabajo, por ejemplo, y en esta estrategia de aprendo en casa, ¿no?, yo no he visto, y me parece que sería fundamental, que se incluya en la estrategia justamente este soporte a la familia para ciclo 1, y que sea clarísimo, no sé, esa grabación, ese programa televisivo, eso que es para la familia, ¿no?, que se diga que es para la familia de los niños menores de 3 años, porque la familia, los adultos que están a cargo del cuidado de ese niño, requieren conocer cómo aprende su niño. ¿Por qué? Porque si no conocen, de repente van a seguir haciendo lo que hacen con mucho amor, ¿no? Impregnados por todo lo que ha sido su historia, ¿no? Porque eso influye en la forma como criamos nuestras propias vivencias, ¿no? Y de repente desconociendo que algunas de esas cosas que hace esa familia son muy importantes para ese desarrollo del niño. Son positivas para ese aprendizaje, ¿no? Pero hay algunas otras prácticas que tiene esa familia que no son beneficiosas, que le causan miedo, inseguridad al niño.
Está en nuestra sociedad muy acentuado todavía el maltrato al niño. El adulto y nosotras mismas en nuestras familias, ¿no? Muchas veces, cuando nos exasperamos y ya no podemos dar, damos unos gritos terribles a los niños o los jaloneamos. ¿Cuántas veces no hemos visto en una calle, en un mercado, en nuestra propia familia, jaloneando a un niño, sacudiéndolo a un niño? Entonces, esas formas como son tratados, ¿no? Porque la violencia, además, no solamente es con golpe, es con trato, es con desconfianza. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de cambiar, pero para eso hay que orientar a la familia. Y la familia tiene que saber por qué es importante que no haga eso. Y además, darse cuenta que cuando tú sometes a un niño, cuando tú lo agredes, cuando tú no respetas su proceso de maduración, cuando tratas de hacerlo escribir, cuando no está maduro todavía su cuerpo, sus músculos, su coordinación, ¿no? No está madura para hacer eso, tú no lo puedes agredir, ¿no? Exigiéndole que agarre un lápiz o sentándolo en una mesa, ¿no? A hacer cosas para lo cual todavía no está maduro. Entonces, creo que esas agresiones o esa forma que tal vez nosotros mismos hemos vivido en alguna oportunidad, se replican como generación en generación. Y eso tiene que ver, ¿no? con esta historia, la sociedad, la historia que uno trae, la cultura que uno tiene, cómo se impregna en tu ser, ¿no? O el orden simbólico del que nos hablaba Mirta Schockler. Entonces, todo eso hay que hacerlo vivo, hay que enseñarle también a la familia de cómo aprende su niño para que tenga la capacidad de mejorar ese espacio y esa interacción que tiene con su bebé. Pero eso no va a ser de la noche a la mañana, eso tiene que hacer ahora empezar, no esperar de aquí medio año, no, ahora, ¿no? Si es que aún no se ha empezado. Y yo creo que ahora sí se ha empezado con mayor fuerza. He visto, ¿no? Y me consta que las promotoras educativas comunitarias, las docentes, las coordinadoras, como en estas etapas se han acercado mucho más a la familia y han encontrado, las de ciclo 1, muchas paredes también, muchas veces para entrar a la familia, porque lo que sucede en la familia es algo muy íntimo. Entonces no es que tú le das la receta y vas a hacer así y así. Esa mujer tal vez está muy estresada, ¿no? No solo por el desarrollo y sus niños aprenden o no aprenden, sino porque ella tiene que tratar tal vez de generar algún recurso para la canasta familiar para poder comer. Y tiene 1000 preocupaciones. Entonces, encima que haya de repente, una promotora, una docente que está tómale la foto, mándame esto. No. Entonces, hay, digamos, algunas limitaciones, pero la docente y la promotora tienen que aprender a entrar, ¿no? A respetar, ¿no? A no invadir para poder dar ese acompañamiento, esa consejería a la familia. Y en este sistema, digamos, de acompañamiento, de redes, que tiene que empezar por el niño y por el territorio, ¿no? También tenemos que ir implementando sistemas para agilizar y para poder dar ese soporte, no sistemas para controlar. Eso viene, digamos, por añadidura. Sistemas pensando en la necesidad de dar un buen apoyo al niño, a la familia, ¿no? A esas redes que van a apoyar. Porque cuando estamos actualmente pidiendo evidencias, por ejemplo, pedimos evidencias, ¿no? Yo pensé que no había una norma, pero justamente ahora el equipo técnico de educación temprana de diferentes regiones, es un grupo lindo, chicas muy, muy fuertes que tratan de capacitarse ellas mismas y entre todas para poder ir dando cada vez más, me pasaban las normas que les han llegado respecto a la obligatoriedad prácticamente de que promotoras manden, por ejemplo, evidencias, ¿no? A la coordinadora y la coordinadora especialistas, etc.
Eso en diferentes regiones, ¿no? Son normas nacionales. Pero yo creo que todas las normas que se sacan siempre con buena intención. Pero siempre creo que está abierta la posibilidad de revisar y de mejorar. Entonces, pasar a esta etapa de trabajo a distancia, de educación a distancia, no significa reproducir de repente errores, creo yo, que hemos tenido en el sistema. Las evidencias, o lo que me pasa una promotora, y lo que pasa luego una profesora, su directora, o una promotora, su profesora coordinadora, ¿no? En realidad tiene que tener una utilidad. Hay que pensar, ¿y para qué? ¿Para control? No, de repente yo lo voy a pasar algunas cosas, pero más bien para poder dar la devolución, la retroalimentación. Esas fotos, esos videos que muchas veces pasa la madre de su hijo, ella tiene que convencerse cada vez más, porque esperemos que así, porque así tiene que ser, que eso va a servir no solamente para dar cuenta de lo orgullosa que puede estar de su hijo, porque ahora se da cuenta de lo que puede hacer, sino porque le va a permitir a esa promotora, a esa docente, a la vez también retroalimentar, ¿no? Retroalimentar. O sea, darle pistas a la madre. Ah, está haciendo eso, ponle tal otra cosa. ¿No? Ya está, ya se está parando. Uy, ten cuidado con tal cosa, porque ahora que se para se va a movilizar por toda la casa. Fíjate la seguridad, fíjate que no se vaya a dar daño. Fíjate, tú tienes un taller en el mismo espacio, ¿no? Y creo, entonces, que en este trabajo, el ciclo 1, como les digo, sí es posible, es necesario, pero orientado a la familia. Los niños en esta edad, desde que nacen, y a los 1, y a los 2, y a los 3 años, aprenden en esta interacción, ¿no? Con la interacción del adulto, principalmente durante todos estos momentos de cuidado, ¿ya? Pero también la interacción con materiales que pueden manipular, que pueden transformar, que pueden significar para el niño, la posibilidad de plasmar y de construir y de crear aquello que está pensando, que está imaginando, o aquello que le da miedo, tal vez le da miedo. Y entonces, para que eso sea posible, es nuestra responsabilidad poner al alcance de los niños de forma accesible, no es porque le toca la hora del juego, no. Que tenga accesibilidad en cualquier momento de ir a ese lugar donde hay materiales que tú lo tienes además organizado, ¿no? Contenido, para que él interactúe. Y esos materiales principalmente tienen que ser transformables. En esta etapa, principalmente transformables, porque esos son los que van a permitirle desarrollar su pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, las muñecas, las muñecas, el niño puede bien y muy bien, ¿no? Empezar a trabajar también con juego simbólico, y lo empiezan a hacer incluso en el primer ciclo. ¿Cuántos niños vemos de 2 y 3 años, por ejemplo, agarrando hasta una botella, envolviéndola en una manta y poniéndosela atrás, acomodándosela, ¿no? Y haciendo como si ahí hubiera un niño. Entonces creo que eso lo va a poder hacer siempre que haya oportunidad. Ahora, si tú dices, no, pero sería mejor que tenga una muñeca. No, pero esa iniciativa, esas 1000 neuronas que se mueven también para él poder crear algo, imaginar algo que no existe, que no está, imaginar que es una muñeca o que es una niña, imaginar que abre y que cierra sus ojos, tener la oportunidad, o sea, eso le da muchísimo más. Entonces, también es importante en ese interactuar, digamos, con esos materiales, por ejemplo, pensar en cosas en rescatar, en valorar aquello que tiene la familia, ¿no? Porque eso que tiene la familia es lo más significativo, ¿no? Para el niño, justamente para esa interacción, esa manipulación, esa transformación, ¿no?
Entonces, significa mirar junto con la familia, ¿y qué más hay en tu casa? ¿Y tienes cestos? ¿Tienes canastas? ¿No? ¿Tienes sogas? ¿Tienes palos? ¿Tienes cucharones? Muchos cucharones de palo que puedes utilizar, ¿no? ¿Tienes mates? ¿No? ¿Tienes esos utensilios de madera? ¿Qué cosa le puedes dar a tu niño para que juegue? Para que juegue, ¿no? Porque así como los cuidados son importantes, el juego es importante, porque ahí también hay mucha interacción, ¿no? Porque recuerden que el juego, miren, el juego tiene que ser siempre espontáneo, siempre tiene que surgir del niño, o tiene que surgir de una, ¿no? Cuando están juntos y se va ocurriendo. Cuando tú planificas el juego no se puede planificar. Cuando tú lo planificas, le quitas justamente su carácter, ¿no? Ese carácter que surge espontáneamente del niño y que le va a hacer desarrollar muchos aspectos. Entonces, es absurdo poder tener que pensar en la media hora del juego, la hora del juego. El niño cuando no está entre cuidados, ¿qué debe estar haciendo? Debe estar jugando. O debe estar, de acuerdo a cómo va creciendo, participando en su cuidado, o de repente ayudando, porque siempre quieren estar pegados de repente a su cuidador, a su madre, ¿no? Ayudando de repente a la familia en esa actividad que está haciendo. De repente están cosechando algo, ¿no? De repente están seleccionando algo, de repente están limpiando algo, o sea, también quiere ser parte de, y ahí se van dando todos esos aprendizajes. Cuanto más diversas sean las oportunidades, y diversos sean los materiales, y diversos sean los espacios, pero seguros, más va a aprender el niño. Entonces, yo sé que una cosa es la situación de familias que viven en ciudades o digamos, en casas, en habitaciones, hacinadas. Es muy diferente a aquella familia que tiene la oportunidad de vivir allí en el campo, ¿no? En lugares más amplios, junto a la naturaleza. Ahí se abren 1000 posibilidades, pero igual en esas 1000 posibilidades es importante que sean seguros esos espacios y que haya en esos cuidados esa posibilidad de buen cuidado de calidad y esa interacción con el adulto durante los cuidados. En todo este sistema, estos cambios que necesitamos ir haciendo, ¿no? Perdón, y antes de pasar ahí, en este tema de los materiales, recordar que el niño aprende en las interacciones. Entonces, de forma libre, espontánea, siempre que le des las condiciones. Pero entonces, tenemos que tener claridad de que el rol del adulto ahí en esa familia, en esa comunidad, también en ese rol de protección que hay que dar al niño, también es tener que cuidar ese entorno, filtrar, no sobreestimular. Esa sobreestimulación, ¿qué cosa es esa? ¿A qué me refiero con esa sobreestimulación? No hay que sobreestimular, ¿no? Porque hay que ir al ritmo de su maduración. Y el niño, un bebé y un niño necesitan calma. Calma para poder concentrarse en lo que son, en lo que hacen, en lo que va aprendiendo, en volver a repetir y tomar conciencia de eso que va aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces es manipulando, porque es más, en esa manipulación, él va encontrando relaciones de cantidad, va comparando, ¿no? Pesos, va comparando distancias, va midiendo, ¿no? Su cuerpo respecto al espacio, respecto a otros materiales. Por ejemplo, ustedes lo han visto los bebés, siempre que tengan la oportunidad, un bebé que ya empieza a gatear y que de repente lo han visto en un sillón o en una cama, ¿no? ¿Cómo baja? ¿No? Se agarra bien de la cama y con su pie, sin verlo,
empieza a sentir su pie cómo llega al piso y se da cuenta que no, que todavía no, le falta. Entonces busca estrategias para llegar al piso. Esas son nociones espaciales. Bueno, a eso le llaman la propiocepción, ¿no? Payar hablaba mucho de eso, ¿no? Ahora, en esa propiocepción, en ese interactuar entonces con ese espacio, van dándose esas nociones espaciales, nociones de cantidad, nociones de tiempo, también. Las nociones de tiempo principalmente en el interactuar, y sobre todo desde que el niño nace, cuando está lactando, por ejemplo, ¿no? Ya ustedes saben, ¿no? Nuestro enfoque, no solo el enfoque, que es lo que está por detrás, la comunicación en ese interactuar, ¿no? Se inicia desde que el niño nace y de repente desde antes. Porque mientras el niño lacta, ¿no? Cuando el niño lacta, por ejemplo, es importante que todos los sentidos del adulto, de la mamá que da de lactar, estén ahí. Que no esté con el celular, que no esté con el televisor, que no esté con una reunión comunal mientras está con el bebé. No, que esté ahí, entregado, ¿no? Porque en ese acomodo que va habiendo entre el bebé y la mamá, y el bebé y la mamá, ¿no? Ese ida y vuelta que lacta, ya no quiere, espera, mira, sonríes, ese intercambio de miradas que va dando placer a la mamá y también al bebé, es la esencia del placer para la comunicación que se va a desarrollar en el inicial, en el primario y en el secundario, y en la secundaria y hacia la vida, ¿no? Pero para eso es importante hacer las cosas con calma, asegurar espacios calmos. Y la televisión no es de ninguna manera, no debe ser de ninguna manera una herramienta, ¿no? Para el aprendizaje de un niño de ciclo 1, no. Y yo diría que tampoco para el ciclo 2. Yo me pregunto, en todos esos hogares que tienen televisión, ¿cuántos niños y cuántas horas tienen acceso a esa televisión y cuántas horas están frente al televisor? ¿Cuántas familias y cuántas madres tratan de entretener al niño frente al televisor para poder estar tranquilas y poder hacer otras cosas que tienen que hacer? No sé, cocinar, llamar a otros para apoyarlos si es que eres docente, y plantas al niño frente al televisor, ¿no? Y además dice, es que le gusta. No, si vieras cómo le gusta, me pide. Pero nosotros sabemos que eso no es que, o sea, eso perjudica al niño. O sea, no es solo que no le ayuda a aprender, no, lo perjudica. Porque el niño está en una etapa de maduración, de desarrollo y de aprendizaje que necesita estar manipulando, interactuando, sintiéndose capaz, logrando cosas que él decide y que él logra. Él necesita y es por sí un sujeto de acción, activo. Entonces, ponerlo frente a un televisor a expectar cómo otros se divierten, es meterle en la cabeza que él es un sujeto pasivo, que mira cómo pasa la vida, y ni siquiera la vida, sino cómo pasan luces, ¿no? Que son muy excitantes para él, además, cómo pasan esas luces frente a él sin que él pueda tocarlas, sin que pueda interactuar con ello. Cuando el niño está expuesto, ¿no? a estos medios, no solo el televisor, el tablet, el celular, que les gusta, por supuesto, y ni bien lo ven, les va a llamar la atención, porque ellos son investigadores por nacimiento, exploradores, y lo que encuentren lo van a agarrar y lo van a tomar y van a manejarlo, que tú dices, ¡ay, qué inteligente, tan chiquito y lo maneja! Pero no es eso lo que ellos necesitan. Lo que necesitan es vivir sus emociones, interactuar. Eso, todo lo que sucede en esta etapa, le da esa oportunidad de ser. Yo diría, ¿qué necesitamos para que funcione, ¿no? Para que funcione esta educación inicial para ciclo 1 a la distancia?
creo que así como decimos hay que confiar en el niño, hay que confiar que es capaz, hay que permitirle hacer y ser, hay que confiar también en la familia, hay que confiar en la promotora educativa comunitaria, hay que confiar en el docente y hay que confiar en la profesora coordinadora. Si no hay confianza, mira, si de evidencia se trata, puedes sacar cualquier foto, llenar cualquier cosa y enviar. Lo que necesitamos es que todo ese sistema de personas y de actores y de adultos involucrados puedan involucrarse y poner todos sus sentidos en ese cambio que hay que acompañar, que es diverso, que no puede ser igualito en todo sitio. Depende, como le digo, de cada contexto. Hay que, en esta distancia, hay que sí crear políticas, estrategias a nivel de comunidad, a nivel de distrito, de provincia, de las regiones, para mejorar esos entornos. Si tenemos familias que de repente están hacinadas en espacios muy pequeños y no tienen un piso de tierra, el Estado tiene que invertir en ese piso, obvio. Si es la familia, perfecto. Pero es nuestra responsabilidad como Estado también hacerlo. Entonces hay que ver cómo hacemos para invertir en ese piso, en ese piso firme que requiero. Tenemos que invertir en saneamiento básico. El tema del aseo, del lavado, la salubridad que necesita un niño y una familia es básico para su desarrollo. Entonces, hay que invertir no solamente en terminar, ¿no? Yo sé de los grandes porcentajes que tiene Trujillo, ¿no? De gente que no accede a agua segura, de gente que tiene que estar comprando todavía el agua, ¿no? De tuberías y sistemas que tienen muchas bacterias y esa agua es perjudicial. O sea, eso hay que asegurarlo sí o sí. Además, como sí o sí le vamos a dar énfasis a todo el trabajo remoto, yo pienso que como región y como país, y así como lo están haciendo otros países como Uruguay, ¿no? Como Argentina, tenemos que hacer que estas políticas, ¿no? Hagan convenios, hagan algún tipo de tratos con las empresas para que todas las familias tengan acceso gratuito al Internet, a los mensajes de textos. Veía que el 56%, si mal no recuerdo, ayer estaba revisando la data, solo el 50%, en Trujillo, en La Libertad, solo el 56%, ¿no? 56%, si mal no recuerdo, accede, por ejemplo, a sistemas a Internet. La docente o la promotora actualmente se está tratando de comunicar, ¿no? Con la familia, principalmente por teléfono, ¿no? A lo que más tienen acceso es a un teléfono móvil, ¿no? Pero los datos tienen también un costo. Entonces tengo que asegurar ese acceso gratuito, universal y gratuito que deben tener toda la familia, porque se convierte, la accesibilidad se convierte en un bien básico indispensable. Y no tengo que, otro tema que me parece fundamental es la seguridad alimentaria. O sea, no basta, creo yo, con las orientaciones que podemos dar a las familias de la alimentación balanceada, de debes de comer esto, esto te protege, ¿no? Sí es importante para utilizar bien los recursos que tenemos, ok. Pero es importante sí o sí garantizar todos aquellos mecanismos que van a hacer posible que la familia finalmente acceda a esa alimentación. Porque si el niño, bueno, y la familia no se alimenta y no está bien nutrido, tampoco va a aprender, va a estar mal. ¿Cómo vas a querer siquiera que ese niño juegue cuando no está bien alimentado, cuando no está bien nutrido? Entonces tenemos que buscar alternativas desde cada comunidad, desde cada distrito, desde cada región, para lograr esa alimentación, que lo básico no falte, porque eso es desarrollo. Muchos me preguntan, pero si usted es, bueno, si usted es economista, ¿qué hace aquí en la educación? ¿Saben qué?
Yo soy economista de las ciencias sociales, soy economista del desarrollo. Para mí el desarrollo de un país, de una región de las Américas, es un desarrollo humano que empieza por la persona en su integralidad. Y es en todo este aprendizaje que yo he ido teniendo a lo largo de mi vida y de mis estudios, y gracias a cada una de ustedes, que he ido comprendiendo que en esta atención integral que necesita la persona desde que nace, hay como hitos, hay momentos en que son claves, y ese momento clave para el desarrollo es esta etapa de menores de 3 años. Todo lo que nosotros hagamos ahí va a repercutir en la familia, en la comunidad, en el distrito, en la región, en el país, en nuestra América. Si nosotros nos sometemos a estrategias que interfieren con el desarrollo natural del niño, lo que vamos a lograr es chicos autónomos, chicos autómatas, ¿no? Chicos que solo responden al otro, chicos que se comportan como una maquinita, que hacen la tarea porque quieren la nota, que son capaces de copiarle o copiar, agredir sus propios principios y valores para poder conseguir la nota. Eso no es lo que queremos. Necesitamos chicos creativos, con iniciativa, con propuesta, respetuosos, que sean capaces de buscar su propia felicidad, ¿no? Y que puedan hacer crecer su entorno, su país y su región. Eso es lo que es necesario. Sé que me he extendido muchísimo y que hay muchas cosas más de qué hablar. Me había hecho también un PPT, pero yo dije no, porque de verdad no iba a lograr desarrollar todo lo que quería si lo uso, ¿sí? Entonces, bueno, yo estoy abierta a poder escuchar también a las panelistas y poder luego contestar a las preguntas que haya del público. Muchas gracias, Celeste. Hemos escuchado atentas todas tu intervención. Nos has hecho reflexionar en muchísimos momentos de tu participación. Muy bien, Celeste, muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a la maestra Irene. Buenas tardes a todos. Y en verdad rescato de tu magnífica exposición, Celeste, de cómo la familia en esta edad de nuestros pequeños de 0 a 3 años tienen un rol fundamental. Pero en este contexto que estamos viviendo, en un contexto donde la parte emocional se ha visto afectada, y no solamente por estar encerrados, sino por el miedo de contraer la enfermedad, ¿no? Y esta familia se ha visto también vulnerada en el sentido de ¿qué hago ahora? Porque la mamá, el adulto significativo de ese pequeño, que sí o sí requiere de ese adulto para poder desarrollarse y aprender, esta mamita, este papá, ahora que tiene que atender no solo al niño, sino a otros hijos también, dentro de ese hogar, y también dedicarse a las labores domésticas que tú muy bien has hablado, y también ver su trabajo, ¿no? Y aquí es un reto para nuestra educación del ciclo 1, un reto porque el escenario ya cambió, un reto porque la conectividad no todas las familias la tienen, pero es un reto, me parece, rico, porque aquí donde vamos a demostrar la capacidad de que esa educación sí se puede dar, y tú lo has enfatizado, sí se puede dar una educación a distancia en niños menores de 3 años. ¿Qué cosa tiene que hacer esa docente, esa promotora? Bien claro dijiste dar las orientaciones directamente a esa familia, orientaciones que tienen que ver con el cuidado del niño, un cuidado que tiene que ver con los aspectos biológicos, desde el momento en la concepción, esa alimentación de la madre, sus controles, ese ambiente afectivo, no la violencia que tantos vemos en los hogares. Todo eso va a influir en nuestro pequeño.
Pero ese pequeño que se sentía muy bien en ese vientre durante los 9 meses, va a tener que conquistar ese entorno que tú mencionaste. Un entorno que primero es la familia y luego hacia afuera y se va haciendo más grande. Y aquí vienen las orientaciones que tenemos que dar a la familia en 3 elementos. Primero, esos cuidados, hechos con amor, con afecto, la alimentación, el sueño, las vacunas, el momento, ¿no?, del niño de su descanso, pero también el tiempo que dedica el adulto al niño. Como decía, dejamos que vean la televisión por estar haciendo nosotros otras cosas y no estamos aprovechando ese tiempo significativo. Pero también tenemos que darnos cuenta de ese espacio, el espacio donde el niño va a desarrollar sus movimientos, su exploración, la conquista de su autonomía. Entonces, son 3 elementos que al interactuar vamos a encontrar ese vínculo de seguridad, ese vínculo de apego que al niño le va a permitir sentir una sensación de protección, de seguridad, que va a favorecer el proceso de crecimiento y conquista de su autonomía. Y algo que rescato de esto es que el desarrollo y el aprendizaje van de la mano. Y ese desarrollo y aprendizaje se va a dar siempre y cuando las condiciones se presten a ello. Gracias. Muchas gracias, maestra Irene, especialista en educación inicial de la UGEL 1, El Porvenir. Ahora, la maestra Karina Medina, especialista de educación inicial de la UGEL Gran Chimú. Es su turno. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, Celeste, por la excelente ponencia que nos has dado, y rescato algunas frases que has expresado esta tarde, ¿no? Como es que la primera infancia es la base del desarrollo del capital humano. Si no apostamos por esta primera infancia, no vamos a tener un futuro para nuestro país, que es lo que deseamos, un buen desarrollo de nuestro país. Luego, rescato que el hogar vuelve a ser el centro de aprendizaje. En este ciclo 1 es fundamental lo que también la colega Irene lo ha manifestado, el trabajo centrado en la familia. Se está repotenciando la labor de la familia, esa labor educadora, formadora, donde se van a dar las primeras experiencias de los niños menores de 3 años. Y me pregunto, ¿cómo estamos en la atención en el ciclo 1, en la región La Libertad? Bien, la cobertura en este ciclo 1, en nuestra región, tanto en instituciones educativas como programas no escolarizados de ciclo 1 de gestión pública, es todavía un poco limitado, bajo, muy poco. Tenemos 1.636 niños que son atendidos en gestión pública en el ciclo 1. Y si tuviéramos que si tuviéramos que hacer una cifra repartidora de este total entre las 12 provincias que tenemos en la región La Libertad, estaríamos hablando de aproximadamente 136 niños atendidos por provincia, que es un número demasiado bajo. Pero lógicamente, esta atención en ciclo 1 se concentra en determinadas provincias, porque no en todas se cuenta con el servicio escolarizado de cunas y tampoco se cuenta con el servicio no escolarizado de ciclo 1 en todas las provincias. Y en cuanto al sistema privado, tenemos que contamos con 731 niños matriculados para atender en este año 2020. Esa es nuestra realidad a la fecha de hoy, 26 de mayo del 2020. ¿Y qué porcentaje son esos? Son solamente sumas totales
sumas totales, porque lógicamente estamos todavía en el proceso de la matrícula no se ha cerrado y vamos a tener nuevamente un incremento. Pero en ese momento, como digo, esas son nuestras cifras reales, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que es muy bajo, es muy poco, es muy escaso la atención que están recibiendo nuestros niños menores de 3 años. Recojo tus palabras que es necesario crear alianzas, ¿no? De los sectores más cercanos a los programas, a las instituciones, para que de esa manera podamos brindar a nuestras familias y a nuestros niños esa atención integral en salud, a través de CUNAMAS, a través del MINSA, del MIDIS, del CEN, para poder brindarles toda la protección emocional que puede tener o puede necesitar nuestros niños. ¿No es cierto? Esos aliados estratégicos con los cuales contamos todas las UGELs, todas las provincias, y que, bueno, tú siempre una comprometida con la primera infancia, nos has apoyado desde donde estás. En Gran Chimú tuvimos 2 mesas de diálogo con la primera infancia y nos permitió eso, unir esfuerzos, ¿para qué? Para luchar contra la anemia, para reducir ese nivel que sobrepasaba el 50%. Estábamos en el 54% de niños con anemia. Y a nivel nacional tenemos un alto todavía índice de anemia. Pero si no nos aliamos educación con salud, no vamos a poder contrarrestar. Y tú sabes que dentro de las normas técnicas está solicitar el tamizaje de nuestros niños menores de 5 años. En verdad, nos queda poco, es corto el tiempo, en los temas y los puntos son muy ricos para poder ir debatiéndolos uno a uno, ¿no? Como bien hablabas también de la organización de los espacios y el uso de los materiales, cómo va a influir en el desarrollo emocional de nuestros niños y nuestras niñas. Y esta pregunta sí me gustaría que la pudiéramos desarrollar un poquito más para que nuestras promotoras que nos están escuchando, nuestras docentes que nos están escuchando, no solamente no tengan la idea de que tenemos que organizar un espacio bonito para que esté bonito, para que se vea bonito a mis ojos, ¿no? Pero, ¿qué funcionalidad tiene? ¿De qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir? ¿Cómo me va a servir esa organización de estos espacios, de estos materiales para el desarrollo emocional de los niños? ¿Verdaderamente influye? ¿Qué le brinda al niño esta organización de los espacios? ¿Nos podrías profundizar un poquito en este aspecto? Gracias. Gracias, Karina. Celeste, tienes la palabra. ¿Eso? Ok, estoy esperando que hable Josefina. Bueno, muchas gracias por el comentario, ¿no? Por haber acentuado algunos temas que incluso los he mencionado, pero de manera bastante rápida de repente, ¿no? Y quiero empezar ahora un poco por comentar respecto a este tema, a dos temas me parece que eran muy importantes que no mencioné. Y estamos diciendo que tenemos que dar ese acompañamiento, ese soporte técnico también para que conozca la familia cómo aprende el niño, cómo mejorar esos espacios, esas condiciones, ¿no? Hay un trabajo que hay que hacer entonces con esa familia, con esos actores comunitarios, ¿no? Esas autoridades que tienen influencia, ¿no? En esas familias, ¿no?
hay un trabajo de compromotoras y docentes, etc. Creo que un tema clave, ¿no? Para la libertad es siempre mirar el territorio y partir de la fortaleza, de lo que ya tienen fortalecido. No partir de repente de todos los problemas que hay, sino de todos aquellos que ya está solucionando y esa potencialidad que tienen para poder avanzar, ¿no? Y yo creo que una gran potencialidad que tiene la libertad es su equipo técnico de educación temprana, de EDIT, como le llamemos. O sea, hay mucha gente en la libertad que se ha ido formando, ¿no? Por muchos años, unas más que otras, pero han ido encontrando esos espacios para ir también empoderándose y además transmitiendo y discutiendo, y eso creo que es un recurso importante para la libertad, para que sea un impulsor, digamos, de todo esto, al lado de la región y de otras autoridades. Además de estos espacios, ¿no? De estas redes, de estos grupos intersectoriales, otros actores que hay en cada territorio, ¿no? Entonces, creo que ese equipo no es solamente utilizar al equipo, entre comillas, ¿no? Sino también hay que fortalecerlo, hay que invertir en seguir capacitando, en que sea más gente de la libertad que pueda adquirir eso. Y eso sí lo podemos hacer virtualmente. Creo que antes teníamos, o sea, yo sé que lo virtual no puede reemplazar a lo presencial, ¿no? Pero yo creo que cada vez hay más herramientas de este tipo que nos sorprende ver cómo se puede llegar, porque hay movimiento también de cuerpo, no es lo mismo que tocar a la persona, pero se puede llegar y hay cosas que sí podemos ir creciendo. Entonces hay que favorecer ese tipo de espacios también, ¿no? Y también quería mencionar, en ese tema del ciclo 1 de la cobertura, ¿no? Sobre la cobertura de ciclo 1, en que el gobierno regional de la libertad, la gerencia regional de educación, querramos o no, ¿no? O sea, tienen que pensar en todos los niños de su región, estén o no estén matriculados en un servicio. O sea, y la oportunidad, ¿no? Que ahora se tiene con este cambio de mirar a las personas, de mirar a la familia y de mirar al niño, ¿no? En su necesidad en el territorio, ¿no? Y de ahora mirar a la familia y saber que es a través de la familia que podemos hacerlo, nos da la oportunidad para trabajar con muchos más, no solo con los que estábamos trabajando, con esa escasa cobertura, porque es poquita, me imagino que eso debe ser 3% y no más de los niños, no lo sé, de Trujillo, esos 1.636 niños más los 733 de privados, que están en Pronoís o en Cuna Jardín o otros, ¿no? Sumado de repente a algunos que son atendidos también por Cuna Más, etcétera. O sea, igual es una oportunidad porque tienen de verdad la responsabilidad de llegar a más con estas estrategias a familia, virtuales, siempre que ya estén las redes, etcétera, e ir llegando a más. Entonces, ese trabajo de articulación y de red es también con el otro, con el de salud, con el de Cunamás. Pero lo que sí tenemos que tener mucho cuidado como educación es de no perder la esencia de lo educativo. O sea, no quedarnos en el qué, ¿no? Muchas veces sucede que se compromete con cuerpo y alma la docente en estas estrategias de articulación y empieza a trabajar junto con salud, con otras instituciones, por cosas importantes para el niño, por ejemplo, su nutrición, ¿no? Hay anemia, hay desnutrición y anemia, ok. Pero en ese trabajar con los otros, al final se olvida de la parte educativa. O sea, creo que ustedes como educación tienen la obligación, la responsabilidad y el compromiso, que sé que lo tienen, de poder dar ese aporte en ese trabajo articulado desde la educación. Entonces me interesará no solamente lo que come el niño, que los nutrientes, esto, sino me interesa aportar en ese espacio de articulación desde la educación, desde el aprendizaje, desde el cómo. O sea, ¿cómo debería de darse, no sé,
esas gotitas, ¿no? ¿Cómo ya no son las gotitas? ¿O cómo debería darse esa alimentación para que en ese alimentar al niño haya aprendizaje? Porque no se trata de como sea alimentarle, ponerle y meterle la cuchara, porque tiene que comer, es cada hora. De repente cada hora no, porque ¿sabes qué pasó? O 2 horas, ¿qué pasó? Porque hace un rato vino el tío y le dio no sé qué galletas. Y tú le estás tratando de meter la comida a ese bebé o ese niño cuando su pancita está llena y él te está diciendo que no. Tú más bien tienes que controlar de repente que coma cosas saludables y tratar de irle ordenando también poco a poco, apenas, cuando va creciendo, sus necesidades alimenticias, pero la forma como le das lo alimentas es importante. Durante la alimentación tiene que haber placer del niño. Si no hay placer, no solo que no se va a alimentar nutricionalmente, sino tampoco se va a alimentar emocionalmente y tampoco va a aprender. Entonces necesita haber comodidad, necesita haber también un ambiente calmo, necesita haber la necesidad biológica, digamos, de tener hambre. Cuando el niño dice no, es no. Y tengo que respetarlo en que es no. Y tengo que averiguar por qué no. De repente no porque está molesto porque algo le sucedió anteriormente. De repente es no porque está agobiado porque ahí está el televisor y está la bulla y están los otros más grandes saltando y corriendo y él quiere ir en ese momento ahí. Entonces tengo que ver ese entorno, cómo creo el entorno, creo ese espacio cómodo para esa alimentación, ¿no? Entonces no perder, creo desde educación, tener claridad en que no hay que perder esa esencia de la educación, porque ese es el negocio de la docente y de este sistema es hacer aprender, comunicar a la comunidad de cómo es el aprendizaje, cómo se da, cómo ese día a día podemos transformarlo para que se convierta en aprendizaje para niños felices. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de comunicar, ¿sí? Y sí también quiero aclarar efectivamente, los cuidados, o sea, el niño durante las 24 horas aprende siempre, ¿no? Entonces tenemos que tratar de impactar y tener como adultos, donde el entorno que nos toque, asegurar que esas 24 horas se transformen en desarrollo y aprendizaje. Entonces, en esas 24 horas, ¿el niño qué hace? El bebé y el niño, ¿no? Cuando son más chiquitos, duermen hasta 16 horas, inclusive, durante esas 24, ¿no? Intermitentemente, ¿ok? ¿No? Pero cuando no está durmiendo, está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Está explorando, está descubriendo su cuerpo. Y poco a poco empieza también a jugar con sus manos, con su cuerpo, ¿no? Primero con él, luego con objetos, luego en los espacios, etc. Entonces, el aprendizaje se da tanto en uno como en otro. Y las interacciones más todavía del adulto, de la persona con el niño, cuando está durante esos momentos de cuidado. Entonces, creo que las estrategias deben de haber también estrategias masivas desde la localidad para llegar a más familias, para llegar, por ejemplo, también a las familias de los niños de ciclo 2, porque posiblemente esa familia de los niños de ciclo 2 tiene un bebé que no va a ningún servicio. Por lo tanto, es una familia cautiva en la cual podemos incidir. Además, hay otras familias que tal vez sus hijos no están yendo a un ciclo 2, pero también podemos llegar con estrategias masivas que le vamos a dar vamos a intensificarlo más. En este tema que preguntaba sobre cómo adecuar los espacios, todo se transforma, cambia el niño va creciendo, va madurando y él va absorbiendo mucho, también filtrando, etc. Pero así como el niño va cambiando, va creciendo, esta es una situación en la que nos obliga a cada uno de nosotros también a cambiar. Así como el niño cambia, tenemos que aprender a él también a ir transformando y transformándonos de nuestro entorno cambiante.
¿no? Entonces, sí pensaba, ¿no? Ahí tratando de armonizar la pregunta de Karina y también lo que comentaba Irene, que cuál es la situación real que viven los padres y la familia ahí en sus casas. Una cosa es la teoría, ¿no? Que yo diga, le dan, ¿no? Dale atención, ¿no? Trátalo con cariño, ¿no? Cuando lo vas a bañar, anúnciale, prepara bien el espacio, ¿no? Tienes que tener todo ordenada, cada cosa en su lugar, que el niño vaya estructurando su pensamiento, ¿no? Y que vaya dándose cuenta que cada espacio tiene un lugar, ¿no? Claro, una cosa es la teoría y la otra es cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Y la diversidad de situaciones que hay en cada hogar, ¿no? Sin tener todavía en cuenta las culturas, ¿no? Pero es muy diferente una de otra. Por eso hay el rol de la promotora. Y la promotora es una persona suele ser, sobre todo cuando es de la propia comunidad, el propio distrito, suele ser una persona respetada o más cercana. Su vivencia es más similar, digamos, a la de esa familia. Entonces le va a permitir también conocer de repente más de cómo es y poder dar, junto con la docente coordinadora, esas orientaciones de cómo transformar ese espacio. Y no solamente es transformar el espacio, que ahorita vamos a ver cómo debe ser esa funcionalidad, ¿no? De esos espacios, sino también es organizarnos nosotros. Porque, a ver, hay algunos que de repente por mucho tiempo más van a continuar en teletrabajo, como las docentes, por lo menos este año, si no es más. Pero hay otros y muchos que ya están actualmente saliendo a trabajar o que nunca dejaron de salir porque tienen que llevar el pan día a día, etc. ¿Ya? Y cuando esto sigue avanzando, y si vamos a pensar en el en una educación, ¿no? Remota, ¿no? Ese niño siempre, sí o sí, tiene que tener un adulto de confianza, un adulto cuidador, su adulto cuidador. Entonces, si la familia se va a ir a trabajar y el niño se va a quedar, ¿con quién se va a quedar? Si la familia está, de repente, la mamá, no sé, época de cosecha, se van a ver el girasol, no sé, a cosechar a la chacra. Tiene la familia que organizarse para ver quién se queda con ese bebé. Y entonces eso nos lleva a pensar en que hay que pensar también en una transformación de la jornada laboral, en una flexibilización. Y eso no es solamente responsabilidad de esa familia, de la comunidad, del sector. Eso tiene que ver con las políticas de una región, a nivel nacional. Entonces, el niño generalmente en su entorno, en su familia, va haciendo ese vínculo y va teniendo varias personas. Y de verdad en esta etapa sí es importante que tenga uno, dos, o sea, más de uno, me parece, más de un adulto cuidador, ¿no? Su adulto con el que ha hecho el apego, con el que va, ¿no? Que sean más de uno. ¿Por qué? Porque él no va a poder estar bien, sentirse bien, si no tiene esa seguridad y ese soporte efectivo de esa la persona en la que confía. Entonces, si esta va a estar trabajando en teletrabajo, y que es muy absorbente, porque yo veo cada una de las docentes el trabajo duro que tienen, por ejemplo, ¿no? O si tiene que salir a la chacra, a trabajar, a la tienda, donde fuera, el niño ¿con quién se queda? O sea, ¿quién le va a dar ese soporte que él necesita en el día a día? Entonces hay que irnos preparando y organizando. Tú te vas, yo me quedo. De repente no, yo tratar de ir flexibilizando, como le digo, la jornada laboral, para que de repente familias que tienen niños menores de 3 años, ¿no? Puedan tener mayor flexibilidad de horario, puedan trabajar más cosas desde casa, y eso no es
ni siquiera es algo innovador, porque hay muchos países que eso lo tienen hace mucho tiempo y dan esos beneficios laborales para la familia, para todas las familias que tienen niños menores de 3 años. Entonces yo creo que alternativas como esas tenemos que pensarlas, pero no todo va desde la legislación laboral, porque en nuestro, digamos, a nivel nacional o regional, porque sabemos que gran parte de nuestra población trabaja en la informalidad, o sea, no está en planilla, ¿no? Entonces, igual, eso nos demanda que esa actividad productiva de generación de ingreso que tiene esa familia y la comunidad están obligados también a buscar esas nuevas alternativas, a replantear, ¿no? Si yo tenía que ir a la chacra, no sé, de 8 a 12, no puede ser que vaya, no sé, de 12 a 4, no sé, de 1 a 4. O sea, ¿cómo hago? Yo creo que eso es una obligación. O sea, si realmente queremos pensar en la primera infancia, eso es una obligación. Donde no sea posible que haya esta flexibilización para que el adulto cuidador se quede ahí, o sea, igual, tenemos que buscar como sociedad, como comunidad, o sea, ¿qué hacer? Yo lo que no puedo es dejarlo solo al niño. Actualmente, ahorita, el acompañamiento que están dando muchas de ustedes a las familias, cuando llaman, ¿no? Y la verdad es que tengo la suerte que siempre me están llamando promotoras, docentes, coordinadoras de diferentes regiones. Entonces, me contaba, o justo anteayer, una de las profesoras me decía, ¿sabes qué? Me mandan las fotos las promotoras de los chicos y ese niño está en una tienda, ¿no? Y la tienda está toda piñada, está con los costales y todo, y el niño está en un costal, pero no lo puede soltar porque hasta vende, ¿no? O sea, es peligroso. Entonces, hay que pensar en lo concreto, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué puedo hacer? Pues tendrá de repente que orientar para que arrincone más las cosas que vende y de todas maneras le haga un espacio a ese bebé en ese lugar, ya que no lo... o organizarse para que en esa casa que tiene se organice un espacio y algún adulto, no cualquiera, sino su adulto, se quede ahí. El niño, sobre todo hasta los 3 años, 3 y 4 además, viene todavía de una experiencia, digamos, de pérdida que ha tenido, digamos, cuando ha nacido. Entonces necesita esa contención. Entonces necesita tratar de tener esa seguridad que no va a perder más, ¿no? Eso también está relacionado con el control de esfínteres. No va a perder más de él, no va a perder a su adulto. O sea, por eso, y esa es la razón también por la cual cuando hay los servicios educativos no puedes cambiarle la persona cada rato. O sea, no puedes tratarlo como un paquetito que, ya, este año te toca a ti. No, ya, mejor tú, Luisa, atiende tú a los de uno y tú ándate allá. No, vente acá. El niño no es un paquete, se crean vínculos. Son cosas muy delicadas, muy profundas, que dejan huella en la piel. Entonces, eso creo que hay que tener en cuenta, cómo organizamos. Y esa organización de los tiempos del adulto para poder dar calidad tiene que ver con cada contexto específico de esa familia. Y por lo tanto, sí o sí necesita esa persona que aconseja. Cuando me hablas, Karina, de cómo adecuar los espacios. A ver, si estamos hablando de la adecuación de los espacios, recuerden que de acuerdo como crece el niño, más grande, más espacio. Su primer espacio fue el espacio en el que estuvo en la barriga de la mamá, un espacio pequeñito, seguro, tibio, calientito, calmo, ¿no? Es lo máximo, ahí estaba acurrucadito. Cuando nace, necesitamos también darle esa contención. Por lo tanto, el espacio donde él va a estar, tenemos que tenerlo delimitado, tiene que tener como un continente, digamos, marcado. Necesita esa protección, ¿no? Inclusive en esa protección, no solamente respecto, digamos, a paredes o esa contención en la que está de repente en una cuna, en una hamaca, inclusive cuando está en las mantas de la mamá, ahí también está contenido el bebé, ¿no?
Eso lo ayuda en no solo en su seguridad, sino en sentirse unificado, ¿no? Y conforme va creciendo, siempre tengo que asegurarme esa contención. O sea, no es que, por ejemplo, lo llevo, salgo de la casa, imaginemos que salgo de la casa y ahí hay una pampa, hay un jardín, hay un parque, hay un espacio abierto. O sea, los más chiquititos necesitan su contención, o sea, alguna delimitación. Y los bebés, ¿no? O sea, que todavía no se han verticalizado, no se han parado ellos solos, esa contención sobre todo incluye también el techo. O sea, no puedes poner al bebé solamente contenido acá y allá no, porque cuando no tiene ese límite, digamos, se siente frágil, se siente que se siente como en el aire, ¿no? Hay sensaciones hasta de vértigo. Entonces, eso hay que asegurar en esos espacios. Si en la casa de esta familia tengo varios niños, porque tal vez haya uno, pero tal vez hayan varios niños y hay varios adultos. Entonces yo tengo que organizar una casa para todos. No puedo pensar, por ejemplo, en decirle a la familia, ya tienes esta casa, tienes que hacerle su rincón del juego para el niño. Yo tengo que adecuar toda la casa, porque ese niño, tiene tanto derecho a los espacios, con sus excepciones, que esas sí tienen que estar aisladas, ¿no? Como lo tiene un adulto, porque de eso estamos hablando, ¿no? Entonces, yo no puedo, por ejemplo, tenerlo metido a un bebé o a un niño en esos corralitos que hay. ¿Han visto esos corrales que tienen como una malla alrededor? Esos corralitos, uno dirá, ya, pero ahí tiene la contención, pues ahí está. Sí, pero también tiene que tener el piso firme, porque él está en una edad en que va a tratar de pararse y necesita sentir esa estabilidad que también en el lograr verticalizarse también tiene que sentirse seguro, tiene que tener esa seguridad postural, porque eso también le va dando a él íntegramente emociones positivas, le va dando seguridad para atreverse a hacer otras cosas. Entonces, ese espacio donde viven varias familias, donde viven varios adultos y hay varios niños con diferentes necesidades, tengo que pensarlo en esos diferentes niños. Entonces, tengo que organizarlo de tal manera que el más grande, que de repente necesita lanzar cosas, porque está en una etapa que necesita lanzar cosas, y el otro está en etapa de trepar, de subir, de bajar, de saltar. O sea, tengo que, ese pequeño espacio que tengo, tratar de organizarlo, para que no se invadan entre ellos. En ese organizar espacios, distribuir, también le voy dando la idea, ¿no?, a cada uno del respeto, ¿no? El respeto que tiene que haber, ¿no?, que va a ir aprendiéndose durante esa vivencia, digamos. Entonces uno va a ir respetando al otro, ¿no?, respecto a ese espacio que tú le has creado. Entonces, ¿y eso qué significa? Eso significa que si en el pronoeí o en la cuna yo tenía el espacio para juegos tranquilos, el espacio, ¿voy a tener que llevar eso a la casa? ¿No? He visto algunas orientaciones, ¿no?, de la libertad de otro sitio, o algunos videos donde la maestra o la familia de repente trata de recrear en su espacio familiar el nido, el jardín, el pronoeí. Trata de meter a su casa un pronoeí. Y no se trata de eso. Lo que se trata es que en esa vivencia que tienen el día a día, poder hacer esas adecuaciones para que el niño más bien sea parte de esa vivencia familiar, durante la comida, durante el almuerzo, durante los cuidados. Entonces, esa organización de ese espacio tiene que ver con la necesidad específica de los que viven ahí, por un lado, pero también tiene que ver para los de inicial, no solo menores de 3 años,
con el orden, con que cada cosa esté en su lugar, ¿ya? Porque eso le ayuda a estructurarse al niño, al saber que en tal sitio están los juguetes, en tal otro está mi mamá cocinando, allá en ese rincón siempre plancha, ¿no? En ese otro, ahí guarda las cosas de la chacra, no sé. Entonces, eso se va estructurando, cada cosa en su lugar. Y como él está en una etapa también de irse ordenando, ese orden le va a ayudar. Y también en esa organización de espacio tiene que tener en cuenta la accesibilidad. Nosotros queremos promover el desarrollo motor autónomo. O sea, que él logre hacer cosas con autonomía, por iniciativa, por emoción, por ganas, con una intención. Él tiene la intención de hacer algo en su casa, por ejemplo. Y entonces él utiliza todos los recursos, empezando por su mismo cuerpo, sus brazos, sus manos, sus pies, lo que puede ser, con el, digamos, con el dominio de cuerpo que ya tiene, más otras cosas que él encuentra. Entonces, eso que está en la casa, se supone que es lo que es accesible a él. O sea, tú no puedes en tu casa estar diciendo, no, no toques, no toques, no, esto no agarres, esto tampoco, no, no, no. Ya ves, ahora sí, quietecito, qué lindo, qué obediente eres. O sea, le estás cortando su ser. Tú tienes que adecuar tu casa para que todo eso pueda ser accesible. Él no se haga daño y tampoco haga daño a lo que hay allí. O sea, porque tenemos que adecuarnos todos para todos vivir en armonía en ese, aún sea pequeñísimo espacio. Entonces, de eso se trata ese espacio. Entonces, que tenga contención, que dé seguridad, no solo para que no se haga daño, sino para que efectivamente se sienta bien, que sea calmo, que no esté la bulla, la interferencia, el televisor el televisor ahí prendido, la música, música así de repente muy fuerte en espacios muy pequeños, ¿no? El niño necesita calma para darse cuenta, para concentrarse en lo que está haciendo, ya sea trepando. Necesita, por ejemplo, si tú tienes algún mueble con cajones, ¿no? Escuchaba hace poquito a Erika Chockler, ¿no? Mencionaba el abrir y cerrar cajones. Eso le da mucho, pero tienen que ser cosas que estén ahí accesibles, que cuando él decida, lo agarra. Ahora, cuando está más pequeñito, no esperes que él ordene todo, porque él todavía no puede ordenarlo. Su maduración no le permite, entonces tú no le puedes decir, no, tienes que guardar todo. Pero sí, tú lo vas a guardar y vas a siempre estar en comunicación con él. Tienes que anunciarle que ya vamos a comer, ya no, con tiempo, con anticipación, para que él vaya organizando todo su estado de ánimo, su cuerpo, su predisposición para lo que va a suceder, que es de repente comer, ¿no? Y tienes también entonces que irlo orientando en ese sentido. Él necesita accesibilidad a esos espacios y que sean calmos siempre, ¿no? Para que pueda concentrarse en ese juego, en esa actividad en la que está participando y pueda desarrollar, puedan darse realmente aprendizajes. Eso se dicen, el espacio educa, ¿no? O sea, mira, el solo cambiar los espacios puedes lograr muchísimo. En esos espacios calmos también tiene que ver lo visual, tiene que ver el sonido, ¿no? Cuando hay mucha bulla hay que filtrar eso, y tiene también que ver con lo visual. Entonces, demasiados colores, demasiadas cosas colgadas en las paredes, de repente, no es lo ideal. Entonces, tampoco es significativo, o sea, recuerden que los niños aprenden en el contexto, con cosas que le interesen. Para él no es significativo que le pongas en una esquina, porque he visto que algunos han puesto en su casa la A, la B, la C, porque esas cosas venden. Son lindos, de colores. Eso no le ayuda. El niño quiere manipular, quiere agarrar, quiere cortar, destruir, así, poner uno sobre otro.
y todo eso que manipule y que está ahí en su espacio, cuanto más transformable es, mejor. ¿Ya? Pero en eso transformable también tienes que ir teniendo conciencia de que eso que le pones en el espacio tiene que estar de acuerdo a su maduración, a su etapa de desarrollo. Yo les decía que hacia los 3, 4 años el niño se empezaba a unificar. Estuvo en la panza, unificado, digamos. Salió y es como que se le fueron partes de sí mismo. Toda esta etapa, todo ese esfuerzo, él empieza de nuevo a unificarse, a darse cuenta que es uno solo. Y ese unificarse tiene que ver con su pensamiento, tiene que ver con su mismo cuerpo, con su cabeza, sus piernas, sus emociones, su parte psíquica, el saber yo soy yo, tú eres tú, yo soy diferente a ti. Cuando dice yo, ¿no? Eso es un indicador de que ya está llegando a esa etapa. Es capaz de entenderse como una persona, ¿no? O mirarse a un espejo, identificarse, ¿no? De que él ahí está, ¿no? Entonces, en esa unificación también tiene que ver con lo que él va, con las actitudes, con lo que él va haciendo en el día a día. Entonces, ese disparar cosas y tirar cosas en ese espacio, o sea, hay una etapa en la maduración que él, así como lo tira, necesita poder juntarlo. Y si lo tira, poder juntarlo de nuevo, ¿no? Y si lo arma y lo derrama, lo derrama, ¿no? Lo derrumba, lo puede volver a armar. Y lo vuelve a derramar, lo vuelve a armar. O sea, esa construcción o eso que él hace también le permite ir a él unificándose. O sea, todo está relacionado, todo es a la vez. ¿Entiendes? Entonces, esa es la razón, por ejemplo, por la que para los niños que están en esa etapa, todavía no es lo ideal poderle alcanzar materiales para los cuales que él va a esparcir, o sea, los desprende, digamos, y luego no los puede unir. Porque eso también tiene que ver con la psiquis, tiene que ver con la conciencia de sí mismo que está tratando de construir. Si tú desparramas y después no puedes juntar, eso le da sensaciones de pérdida, de que se desmembrena, ¿no? O sea, sus partes van por separado. Entonces, algunas maestras, no, pero a él le gustan las témperas. No es la etapa para témperas. Él no lo va a decir y tú hasta vas a ver que lo disfruta. Porque se embarra todo y todo, ¿no? Pero hay cosas que suceden, ¿no? Que suceden, que tiene que ver con lo práctico, lo que está haciendo, y que tiene que ver con su conciencia, con su manera de sentir, con sus emociones y todo eso. Entonces, eso creo que es lo fundamental en los espacios, ¿no? Y que siempre tienen que ser además, o sea, tienen que ir cambiando conforme van cambiando las necesidades de cada uno de los miembros y de los niños, ¿no? Si es el caño, por ejemplo, en el baño, ¿no? Porque también tiene que haber un lugar para cada tipo de cuidado. Si le doy de comer, siempre en este lugar. Le doy de lactar, siempre en este lugar, ¿no? Si lo vamos a bañar, siempre en un lugar específico. Si va a dormir, siempre en un lugar específico. Entonces él va desarrollando su pensamiento y va dándose cuenta, por ejemplo, que cuando la mamá o el que lo va a bañar, ¿no? Empieza a jalar el jabón, empieza a traer la toalla, empieza a sacar la ropa, o sea, algo sucede y va relacionando que ese rito, esa secuencia de cosas que se van dando, acaban en un momento de baño. Entonces, eso le ayuda al desarrollo del pensamiento. Es parte básica de su aprendizaje. ¿Sí? Entonces, y eso tiene que ver con los espacios. Cada cosa en su lugar y cada situación tratar de hacerla siempre en el mismo lugar. Para el descanso, por ejemplo, los niños, cuanto más chiquitos, duermen en cualquier momento, ¿no? Duermen más, ya lo hemos visto. Entonces, ese lugar de descanso trata de acuerdo al desarrollo autónomo que ya tiene, trata de hacerlo en un lugar también accesible, donde él pueda sentir, cuando tenga sueño,
y él mismo irse a ese lugar, ¿no? Y dormirse. Porque tiene sueño, y no quedar tiradito, a veces están comiendo y termina tirado encima de la mesita de comer, por ejemplo. ¿No? O está jugando y termina con los juguetes, tirado encima de los juguetes. Cuando si hubiera tenido la oportunidad de él, con autonomía, dirigirse a ese lugar, a esa colchoneta, a ese lugar donde puede dormir, lo hubiera hecho con autonomía solo y lo hubiera podido descansar mejor. Y eso no depende del niño, eso depende de nosotros, de los adultos, y de esa organización justamente del espacio, ¿no? Tratar de que en esos espacios y durante esos cuidados haya mucha comunicación, mucha interacción. Y la interacción no es, ¡ay, qué lindo! No es solo el adulto suele dar mucho cariño de ese tipo, ¡ay, qué bonito, qué lindo! No, sino hablarle también, te gusta bañarte, ¿no? El jabón, ahora te voy a jabonar, me vas a querer ayudar, a ver, voltéate, ¿no? Y ponerlo siempre en una postura cómoda, si ya se puede sentar, sentado, si ya se puede parar, parado, igual para el cambio de pañales, ¿no? Eso le da siempre seguridad y le da la sensación de que él participa de su propio aprendizaje, de su propio desarrollo, ¿no? Esas creo que son las cosas básicas respecto a esos espacios. Y los espacios, tratar de que sean retadores. O sea, si yo tengo una sala, ¿no? Y es, pensando en un espacio pequeño, una sala, tal vez tratar de ponerle ahí un banquito y que él solo, cuando ya pueda trepar al banquito y pueda subirse al mueble, no sé, ¿no? O sea, pueda también utilizar ese espacio para demostrarse, ¿no? Y trasladarse por donde él necesita. Entonces esos pisos, cuando hay piso, tienen que estar muy limpios, porque recuerden que los niños siempre tratan de volver al piso, aún ya sepan caminar, porque estar en el piso le da seguridad, le hace recordar esa etapa donde se sentían tan cómodos cuando estaban así horizontal, con todo una base, digamos, de apoyo amplia que le daba tanta seguridad. Entonces esos pisos tienen que estar siempre, siempre limpios. O sea, si es que podemos, yo recuerdo en Andahuaylas, ¿no? Cuando trabajé en una institución, había habido un programa, un proyecto, por ejemplo, que se promovía en las familias el poder dejar los zapatos afuera de la casa. Era el campo, campo, era muy rural. Entonces, y sí, en esa comunidad se instaló eso. Llegaban a la casa y en la casa se ponían, se sacaban los zapatos, ¿no? En la puerta y ahí se ponían otras chancletas, otras cosas para poder circular adentro de la casita, pequeñita. Pero eso era fabuloso. La desnutrición, o sea, los chicos todos se llevan a la boca. Entonces tienes que tener cuidado también de esos aspectos. Entonces, eso con respecto al espacio, digamos, familiar, que creo que era lo que querías saber, Karina, porque los públicos, me parece, los comunales y públicos ya creo que he más o menos mencionado el tema. Igual hay que garantizar juego, cuidados, ese soporte, contención en los espacios públicos. Si es un parque, no solo pensar en los niños más grandes que corren, no, también los más pequeños, porque en esa diversidad de espacios necesita ese contacto con la naturaleza. El niño, a todas las edades, siempre lo necesita. Entonces, ese parque hay que adecuarlo pensando también en todas las necesidades, en todas las edades, y también en tener en esos espacios públicos comunales lugares, bueno, que esté libre de las cacas de los perros, de las ovejas, de los caballos, de lo que haya, ¿no? Contenido, ¿no? Que haya cierta sombra, ¿no? Para la contención de los más chiquititos, para que estén bien cuando, ¿no? Que haya una banca o un lugar, en todo caso, donde se puede acomodar la mamá cuando es necesario y le puede dar de lactar tranquilamente al bebé, ¿no? Y en el caso, y también que hayan pilas de agua, tienen que haber piletas de agua, porque siempre necesitamos lavarnos las manos, lavarle las manos al bebé, necesitamos
si estamos un poquito alejados de casa, y de repente cambiar un pañal, que eso, ¿a cuántas veces no nos ha ocurrido que tenemos la urgencia de cambiar la ropa, cambiar el pañal en un espacio público, o en un municipio, o en algún, donde hemos ido a hacer de repente alguna gestión, a recoger algo? Entonces, todos los espacios públicos tienen que ser adecuados para los cuidados de los bebés y de los niños, y también para que haya momentos de juego cuando ellos están muchas horas ahí, ¿no? Es fabuloso, por ejemplo, hay muchos establecimientos de salud que han hecho las adecuaciones de estos espacios, ¿no? Que han hecho las adecuaciones de estos espacios, y cuando están esperando las mamás con los niños que la atiendan a ella o a sus niños, hay un espacio donde pueden jugar. El niño puede estar bajo la mirada de la mamá, pero pueden ahí interactuar con algún material, pueden estar jugando. Es importantísimo. Miren, siempre bajo la mirada del adulto. El niño en esta etapa siempre necesita a su adulto para sentir la confianza. Por lo tanto, en esa organización de espacios, tanto de estos públicos como los anteriores que he visto, los más familiares, necesita que se hagan de tal manera que el niño siempre, incluso si está durmiendo despierta, pueda ver y saber que ahí está su mamá, por más que no la llame. Pero ahí está. Si es un espacio público, está jugando, pero su mamá o su cuidador, porque no siempre es la mamá, pero su cuidador de confianza está ahí y lo puede ver, y lo puede ver, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que es la organización de espacios, ¿no? Para el interés del niño. La figura de apego, el vínculo de apego es fundamental en estos 2 primeros años, y se construye en base a esta relación que hay entre el adulto y el niño, y a esa confianza que nos va a acoger el niño, el bebé, desde que nace. Creo que con eso, no sé si hay alguna otra pregunta o algo a lo que no he contestado. Celeste, realmente agradecemos tu valiosísima participación, porque sí hay preguntas, muchas preguntas que han hecho las docentes, las maestras en el chat del Facebook de la GREL. Pero con la explicación que nos has dado, muchísimas de ellas ya se han ido respondiendo. Y Celeste, una última pregunta, que es importante considerar. Las maestras quieren saber, ¿cómo se establecen vínculos saludables de afecto y seguridad en esta modalidad si no hay contacto directo con los niños? Bueno, en realidad, ustedes tienen que ser conscientes, digamos, que lo que a nosotros nos interesa no es nosotras tener el vínculo con el niño. No, lo que interesa es que el niño tenga a su adulto cuidador, haga vínculo seguro, ¿no? Para que tenga un apego seguro con su cuidador o sus cuidadores, los que están ahí en el día a día. Entonces yo sé que cada promotora y cada docente, en el caso también de ciclo 1, quisiera tener ese vínculo, ¿no? Esa confianza, pero la confianza se crea en el día a día, durante esos cuidados, en eso tan íntimo. Entonces, de verdad, creo yo, no pretendamos crear un vínculo, digamos, con ese niño. Con quien sí tenemos que crear algún tipo de vínculo es con la familia. Porque recuerden, estamos diciendo, educación inicial, ciclo 1, sobre todo ahora, tiene que ser a distancia y tiene que enfocarse en la familia. Por lo tanto, ese vínculo y esa confianza que tenemos que crear es con la familia o con los cuidadores, con esas personas cuidadoras que están ahí dentro de la casa, dentro del hogar, dentro de la comunidad, que son los que sí van a tener ese vínculo con el niño. Y con algunos de ellos, el niño formará ese vínculo de apego. Entonces, no pretendamos que sea de otra manera. No forcemos, ¿no?, a exponerlo de repente al niño, a sentarlo en una pantalla para que nos vea, o para que nos vea, qué sé yo, actuar o otras cosas. No, el bebé y el niño de 1 o 2 años, o sea, lo que necesita es
O sea, lo que realmente es necesario para su desarrollo y aprendizaje es ese vínculo con la mamá, con su cuidador, con su papá. ¿Sí? Parece malo, ¿no? Parece feo. Pero es que es la realidad. Tenemos que pensar todo lo que hacemos, en este caso, pensado en el niño, en la necesidad del niño y en su aprendizaje. A veces ese amor que sentimos por los niños nos hace también querer captar esa atención, y a veces nos hace colocarnos, que no debería ser así, en el lugar que no nos corresponde. Nosotros no somos la mamá, no somos su cuidador principal, no somos, ¿no? Ayer la escuchaba a Mirta Schockler, ¿no? Y nos decía pues que de verdad llama la atención, inclusive, que para ella le llama la atención que hayan cunas maternales, ¿no? O que en algunas instituciones como Cuna Más, eso ya no lo dijo ella, lo digo yo, a la que cuida a veces, creo que ahora ya no, pero se llamaba madre cuidadora, ¿no? ¿No? Y hay algunos albergues, ¿no? Algunos centros de cuidado de niños, ¿no? Que están institucionalizados, ¿no? Que cuando dan ese servicio también a la que los cuida le hacen decir como la mamá. O sea, eso lo confunde al niño, porque el niño en esos vínculos también va viendo relaciones. Tiene que tener claro que esta es mi maestra, esta es la mamá, esta es la promotora, etc. Entonces, no se puede. Y no hay que sentarlo de verdad a los niños, no lo sienten. He visto fotos donde están sentados los niños del ciclo 1 frente al televisor. No. Y si lo están haciendo, orienten a la familia. No, por favor. Busquen más bien materiales para que él pueda interactuar, crear, pueda participar con la familia, pueda pelar arvejitas, como me decían así, ahí, pueda seleccionar semillas, pueda tantas cosas que es el día a día de la familia en la que podría involucrarse si él tiene la iniciativa de involucrarse cuando ya están más grandecitos y aún en el ciclo 1. Quiero también saludar, ¿no? Saludar a las promotoras. He visto hoy que hay algunas que he reconocido, de verdad, por el esfuerzo que viene haciendo cada uno de ustedes. Un saludo muy, muy especial, muy cariñoso. Creo que tenemos todas que confiar en nosotras. Tenemos que confiar que sí podemos, que sí somos capaces, que tenemos muchas habilidades y muchas capacidades que sí nos van a permitir adecuarnos a este cambio y que vamos a transformar todo esto que está sucediendo en una oportunidad para poder dar una mejor calidad de servicio por la primera infancia, a la familia y con calidad. Y ya no solamente a esa cobertura pequeñita, sino al 100% de los niños. Sí podemos hacerlo. Pero si nosotros no pensamos siquiera, no nos planteamos siquiera que eso es posible, y cuando digo nosotras me refiero a las promotoras, a las docentes, a las especialistas, a los directores, al gerente general, ¿no? Si nosotros no pensamos, no imaginamos que eso puede ser, nunca se va a dar. Entonces confiemos en que eso es así y organicemos todos nuestros recursos para poder lograrlo. Y desde donde estamos, vayamos emitiendo o corrigiendo, rectificando las normas que hay para que eso sea posible y para que podamos dar también y confiar en todo este equipo, esta gente, para que pueda hacerlo eso posible. Sí, lo decía eso porque quisiera además que el gerente, que puedan llevar esa comunicación al gerente, a las autoridades de la libertad, que puedan compartirlo. Hay mucho que tiene la libertad. La libertad en el año 2017, si mal no recuerdo, hizo un estudio de primera infancia para ciclo 1. No sé si algunas de ustedes lo recuerdan, pero tiene mucha información que hizo, donde recogió información sobre la concepción del niño de las familias, sobre cómo estaban los espacios en las instituciones educativas y en los PRONOIS, de zonas urbanas y zonas rurales. Fue un estudio bastante riguroso, ¿no? Y salieron resultados que les pueden dar pistas bien precisas sobre algunos temas que hay que
mejorar en esos entornos. Utilicen también lo que hay y sigan desde el gobierno regional impulsando también investigaciones, ¿no? De su propio contexto. Sí, Karina. Muchísimas gracias, Celeste. Realmente ha sido valiosísima tu participación. Nos has dejado reflexionando en muchos aspectos que has tratado. Y como dijo Angelita, activemos nuestros micros todas para decir, ¿todo por amor? Nada por la fuerza. Bendiciones. Gracias. 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 Beso para todas. Para todos. Eso, para todas. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a la distancia. Saludos para todas las maestras, Gracias, Celeste. promotoras. Gracias. Gracias, chicas. Gracias a todas. Gracias a todos. Gracias a las docentes que nos escucharon estos 2 días. Gracias, maestras, directoras, coordinadoras, promotoras que nos han acompañado durante estos 2 días maravillosos. Gracias, Celeste, por tu excelente presencia y todas las orientaciones que nos has dejado. Gracias a todos. Gracias, amigas. Gracias para todos. Gracias. Nuestro trabajo con amor, maestras. A realizar nuestro trabajo con mucho amor.